¿Puede un presidente declarar como terrorista a un movimiento que ni siquiera tiene líderes, estructura ni miembros oficiales? Donald Trump lo acaba de hacer. El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que designa al movimiento de izquierda Antifa como organización terrorista nacional, según informó la Casa Blanca. La orden señala a Antifa como una empresa militarista y anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos y la acusa de usar la violencia y el terrorismo para reprimir la libertad de expresión, debido al patrón de violencia política mencionado anteriormente, diseñado para reprimir la actividad política ilegítima y obstruir el Estado de Derecho. Por la presente designo Antifa como organización terrorista nacional, señala la orden. Antifa no es un grupo único, sino un término general para grupos activistas de extrema izquierda y no constituye una entidad única. Generalmente se concibe más como un movimiento poco definido, sin líderes, formado por manifestantes y activistas, pero en su orden Trump la acusa de utilizar medios y mecanismos elaborados para ocultar la identidad de sus operativos. Este anuncio se produce después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre, y aunque no se ha presentado evidencia que vincule con algún grupo al acusado del asesinato Tyler Robinson, tanto Trump como altos funcionarios de su gobierno han culpado repetidamente a grupos de izquierda de crear un clima de hostilidad hacia los conservadores antes del asesinato de Kirk. Los críticos afirman que Trump está utilizando el asesinato de Kirk como pretexto para reprimir a sus opositores políticos. Algunos expertos argumentaron que cuando Trump anunció que haría la designación, esta orden carecería de fundamento legal y violaría la primera enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión. Otros han cuestionado cómo pretende el presidente perseguir a un grupo que no tiene ni un líder ni una estructura formal. ¿Pero qué es Antifa y a quién se opone? Antifa se opone al neonazismo, el neofascismo, el supremacismo blanco y el racismo, y más recientemente a la extrema derecha y a lo que consideran como un autoritarismo creciente en el gobierno de Trump. El objetivo es impedir que esos grupos tengan una plataforma para promover sus ideas, argumentando que la manifestación pública de estas conduce a ataques contra personas marginadas, incluyendo minorías raciales, mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ+. Aunque el grupo en ocasiones se cataloga como una organización de izquierda o de extrema izquierda, sus miembros se han focalizado en luchar contra la ideología de extrema derecha más que en promover iniciativas que representen a un sector determinado del sistema político. A diferencia de los movimientos o los partidos de izquierda convencionales, Antifa no busca conseguir cuotas de poder, ganar elecciones o influir en la aprobación de leyes en el Congreso. Sus tácticas, con un fuerte discurso anticapitalista, han sido asociadas más con las de grupos anarquistas que con la izquierda tradicional. Es así que se ha convertido en un blanco de ataque frecuente de influencers y políticos de derecha, que consideran que el movimiento es un componente clave de una red de izquierda que, según ellos, busca socavar la libertad de expresión y el derecho a portar armas y el proyecto estadounidense en general. Pero ¿cómo se originaron? Algunos grupos Antifa datan los orígenes de su movimiento en las luchas contra los fascistas europeos en las décadas de 1920 y 1930. Mark Braid afirma que el Antifa estadounidense moderno comenzó en la década de 1980 con un grupo llamado Acción Antirracista. Sus miembros se enfrentaron a skinheads neonazis en conciertos punk en el medio oeste estadounidense y otros lugares. Pero a principios de la década de 2000, el movimiento había desaparecido casi por completo en Estados Unidos. Solo experimentó un nuevo auge de interés con el ascenso de Donald Trump y su primera elección en 2016. Desde entonces, los activistas de Antifa se han enfrentado habitualmente con manifestantes de extrema derecha y la policía, tanto en acaloradas discusiones en línea como en violentas protestas por todo Estados Unidos. ¿Cuáles son sus tácticas? Los críticos del movimiento afirman que lo que distingue a Antifa de la izquierda convencional es la disposición de algunos activistas a usar la violencia para promover su causa. Sus tácticas pueden llegar a incluir la destrucción de propiedad privada o, en ocasiones, la violencia física contra sus opositores. Los simpatizantes de esta agrupación afirman que el uso de la fuerza es en defensa propia o para proteger a sus comunidades. En Internet, sus tácticas incluyen monitorear a la extrema derecha en redes sociales y también divulgar información personal sobre sus opositores. Entonces, ¿merece ser catalogada como una organización terrorista?
La designación de organización terrorista es importante porque implica que los miembros extranjeros del grupo pueden ser expulsados de Estados Unidos y otorga al gobierno la facultad de confiscar fondos y perseguir a los financiadores. El movimiento ha despertado por años la ira de Trump, quien planteó inicialmente la idea de designar a Antifa como organización terrorista en 2020 en medio de las violentas protestas tras la muerte de George Floyd. El entonces director del FBI durante el primer gobierno de Trump, Christopher Wray, dijo en su testimonio que Antifa era una ideología o un movimiento, no una organización, y como tal carecía de la estructura jerárquica que normalmente le permitiría ser designada como grupo terrorista por el gobierno federal. Otros expertos señalaron que el derecho a la libertad de expresión protegido en la primera enmienda de la Constitución podría limitar la capacidad de Trump para aplicar dicha designación, una medida que desata polémica en Estados Unidos, sobre todo porque este movimiento no es un grupo formal, sino una red difusa de activistas que dicen combatir al fascismo y a la extrema derecha.